Hola niños, ¿cómo están? Yo bien, estoy así porque estamos de cuento. Hoy nos toca ver el texto narrativo, que es la actividad que ustedes van a tener que hacer después con nota de la creación de un cuentito. Lo primero que tienen que hacer es abrir su PowerPoint de texto narrativo, que es ese verdecito. O algunos quizás lo van a tener en blanco y negro, pero recuérdense que el PowerPoint, miren, va a estar así. Texto narrativo. Entonces ustedes lo pinchan, chin chin, y se les va a abrir. Entonces comenzamos ahí. ¿Ven? Y dice, lee las siguientes características del texto narrativo y cópialos en tu cuaderno. Yo aquí les pedí que, por ejemplo, no quizás los que no tienen la guía impresa, es necesario que lo copien, pero los que tienen la guía pueden cortarlo y van pegando las diapositivas. Ya dice, los siguientes textos narrativos son relatos o narraciones de hechos reales o ficticios. Eso es lo que ya sabemos por un cuento, ¿ya? Que se cuentan en una secuencia de acciones protagonizadas por sus personajes. Todo cuento tiene personajes, ¿cierto? Personajes principales o secundarios o terciarios. ¿Ya? Todo eso vamos repasando, recordando y vamos agregando cositas nuevas. Dice, los personajes son quienes realizan la historia en acciones. El personaje principal es de quien se trata la historia y todo gira en torno a él. Y los personajes secundarios son los que acompañan al personaje principal y ayudan a desarrollar la historia. Por ejemplo, la mayoría conoce, o todos conocemos, la historia de Caperucita Roja. Y el lobo y la abuelita y el cazador o el que talaba árboles. No me acuerdo el nombre. Ya, pero el personaje principal de ese cuento, ¿quién es? Caperucita. Personaje secundario, el lobo, la abuelita y el labrador. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ya, pero el otro caballero que mata al lobo. Entonces, vamos entendiendo cuáles son el personaje importante. El más importante de una historia va a ser siempre el personaje principal, que es de quien se trata la mayoría y la mayor parte de la historia. Después el resto de los personajes acompañan a este personaje principal a desarrollar la historia y van desarrollando el problema, el contexto, van apareciendo personajes en diferentes escenas y en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, hay personajes que van a aparecer al principio, otros al medio, en el desarrollo de la historia y otros en el cierre. Y muchas veces aparecen todos en el cierre, depende de la historia, ¿ya? Dice, están escritos en prosa. ¿Qué quiere decir que están escritos en prosa? Que es como esto. Así, un lenguaje natural que usamos, que se escriben en líneas y párrafos. ¿Se acuerdan que la profesora siempre le enseñaba los párrafos, que es el conjunto de las líneas, que comenzamos en una mayúscula y terminamos en un punto aparte? Ahí eso es un párrafo, ¿ya? Y eso es para que ustedes recuerden la estrategia que usábamos siempre al leer. Pero ahora te estoy haciendo mención de cómo se escriben los cuentos. Se escriben en prosa, ¿ya? Los textos narrativos tienen 3 momentos literarios, que son inicio, desarrollo o nulo y final o desenlace, ¿ya? Eso lo tenemos que tener aquí así. Cuando yo les pregunte, los 3 momentos de la literatura, ¿cuáles son? O de un cuento son, tú te me dices, inicio, desarrollo, desenlace, o inicio, nulo y final, ¿ya? Le puse los nombres de desarrollo y nulo juntos porque en algunos textos escolares aparece como nulo o como desarrollo y el final o desenlace, ¿ya? Para que ustedes los puedan conocer igual y no se pierdan. Después, por último, dice, estos se desarrollan en un tiempo determinado. ¿El qué cosa? Los cuentos. Se desarrollan en un tiempo presente, de ahora, pasado que ya fue o futuro que va a ser. Ya, entonces todos los cuentos se desarrollan en un tiempo específico. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿en qué tiempo se desarrolló Caperucita y el lobo? En un tiempo pasado. Y el ambiente, cuando yo les pregunte, ¿en qué ambiente se desarrolló? Hay 2 tipos de ambientes. Un ambiente físico, que es el lugar donde se desarrolla, y el ambiente psicológico, que es el contexto emocional en el que está ambientado el cuento. Por ejemplo,
Caperucita Roja, sigamos con ella. ¿Dónde se desarrolla el espacio físico? En un bosque, en la casa de Caperucita y en la casa de la abuela, ¿cierto? Y el ambiente físico, ¿cómo era en su casa? Era tranquilo, agradable porque llevaba una buena relación con su mamá. Después en el bosque, con el lobo, era un tanto sospechosa, dudosa, como de intriga, un poco miedo. Después en la casa de la abuelita, ahí era otro ambiente psicológico, perdón. Era otro ambiente psicológico, completamente diferente. Era de temor, de miedo, de muerte, diferente. ¿Se dan cuenta que pueden haber diferentes también ambientes físicos? Para que lo consideren. Y todo eso necesito que esté en sus cuadernitos de lenguaje, porque después cuando tengamos clases presenciales, ahí en la salita, necesito revisarle y que todo esto esté en sus cuadernos. Después, el siguiente diapositiva nos manda a un link que yo necesito que vean, que es del texto narrativo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro YouTube. ¡Ay, ahí estoy yo! Y nuestras clases. Y le dan Enter. Y tendría que aparecer el texto narrativo. ¿Se dan cuenta? Hola. Hola. Biblioteco. Continuando con el tema de géneros literarios, a continuación conoceremos algunas características del género narrativo. La principal función de estos textos es narrar historias en las que participan personajes y ocurren acontecimientos. Dentro del género, ¿Se dan cuenta que el librito les va contando lo mismo o parecido de lo que yo ya les dije? Habla como robot. Ya, entonces necesito que vean ese video. Igual. Ya, entonces volvemos a nuestro PowerPoint y avanzamos a la otra diapositiva. Ahí sí. Y aquí, necesito que también lo recorten si tienen la guía o lo hagan en su cuadernito lo más lindo posible, que ustedes lo puedan entender y yo también. ¿Por qué? Eso se llama un mapa conceptual. Este mapa es como un pequeños resúmenes de los tipos de textos de género narrativo. Porque recordemos que los textos narrativos son del género narrativo. Por ejemplo, narrativo viene de narrar, de contar algo. Entonces, dice así. Género narrativo. El género literario que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos. El género narrativo son tipos. En estos tipos de género narrativo encontramos el cuento, cuento folclórico, fábula, mito, novela. Y yo les puse aquí, tienen una estructura, inicio, desarrollo, desenlace final. Ahí me faltó nulo. Te pueden ponerle nulito al lado. Entonces, volvemos aquí. Se apagó ese cuento. Y van todos siempre hacia abajo. Así, hacia abajo. Pero aquí hay una separación. Que es otro tipo, es como un mapa anexado, pero de lo mismo. Entonces dice, cuento es una narración simple. El cuento folclórico es un cuento rural, o sea, un cuento como del sur, ¿ya? Rural, sur, campo, ¿ya? Después, las fábulas conocemos porque tienen moraleja. ¿Qué es la moraleja? Enseñanza. Y sus personajes siempre son animales con características humanas. Después viene el mito, que en el mito uno trata de encontrar, son hechos fantásticos, ¿cierto? Que tratan de encontrarle respuesta a la explicación del mundo, a la creación del mundo, de la naturaleza. Y después viene la novela, que son extensas y detallistas. ¿Cuáles son como las novelas? Los libros literarios que usamos de lectura complementaria. Esas son novelas porque son más largas y más detalladas. En cambio que el cuento es más cortito y breve. No es como una gran historia. Las novelas sí son mucho más largas, ¿o no? Los textos que lo hacemos leer. Después, abajito está lo otro. Y dice, narrador, personajes, acontecimiento, tiempo. Esto fue lo que yo les leí arriba. Narrador. ¿Quién es el narrador?
el que está hablando, el que está contando el cuento, o a veces hay un narrador interno metido en el texto, en el cuento. Entonces también es un narrador, es otro tipo de narrador, ¿ya? Pero después están los personajes, los testigos y omniscientes. Esos son otro tipo de personajes que todavía no los van a ver porque todavía están muy chiquititos, pero más adelante los pueden ver, pero yo se los puse ahí para que ya desde ya ustedes los escuchen y puedan saber que pertenecen al género narrativo. Personajes. Personaje principal, protagonista, antagonista, secundario. De nuevo el coso. Principales, el más importante, secundario que lo acompaña, protagonista, que también pertenece al principal, y el antagonista, que es como el malo, ¿ya? El personaje malo. Después vienen acontecimientos, que son los hechos, sucesos que tiene cada cuento o cada género narrativo. Después todos tienen, se desarrollan en un tiempo específico, en un ambiente y el lugar. ¿Se acuerdan que recién lo vimos? Ambiente psicológico, ambiente físico, lugar, tiempo, si es de ahora, presente, pasado, de años atrás o futuro que va a acontecer. Y eso son las 4 diapositivas que yo les pedí que vieran. Después dice que estamos leyendo nuestro cronograma. Ya vimos el link. Los alumnos leen extracto del cuento El lugar más bonito del mundo, página 43 a la 44. Lo vamos a buscar en nuestro libro. Tum, turum, turum. Aquí está el libro del profesor, es mucho más grandote. Es este. ¿Ya? Ahí se ve mejor. Entonces dice, el lugar más bonito del mundo es un fragmento que dijimos la vez pasada, las clases anteriores. Ay, que se me cruzan los pelos y me pica. Que los fragmentos son pedacitos de la historia real. No es la historia completa y real, sino que es un pedacito, un fragmento, ¿ya? Dice, trabajar es divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a su abuela. Oh. Y siempre que le decía a ella, me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. O sea, le daba la plata al abuelito y la abuelita le daba 10 céntimos. Le daba una monedita para él. Solo había una cosa que a veces me hacía sentir un poco triste y era cuando veía que pasaba cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún. Betún era la pasta que antes usábamos antiguamente para limpiar nuestros zapatos, para hacer que quedaran negritos, cafecitos. Y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y cuadernos camino a sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años, pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. No es como acá en Chile, ¿cierto? Como la realidad que vivimos, porque acá en nuestro país es ley que ustedes estudien. Todo niño tiene derecho a educación. Y tratamos de que haya mucho espacio para todos en los colegios, en las salas. Entonces, dice, sí, sigue. Después de un tiempo, empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a la escuela a mí. Y se me ocurrió pensar que si quisiera de verdad me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Porque ¿en qué trabajaba el niño? Limpiando los zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no quería ir por mí, sino que estaba ganando dinero para ella. Oh. Segunda hoja. Dice, ¿y si ella era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se ocuparon por mí? Y yo me daba cuenta de que no me querían y solo estaba fingiéndolo. Se preguntaba a esos niños, pobrecito. Después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidades de dinero que yo en la escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada. Yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros y en los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola,
Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de los fondos de San Pablo, de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico. ¿Qué es un periódico? ¿Saben ustedes? Son esos diarios que usábamos antes y que hay en la sala de profesores, que a veces los dejamos en la orillita, en mi mesa. Ahí los dejamos. Y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo, de atrás de mi pantalón, cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos de la escuela. Y si mi abuela me querría de verdad, y era como si la vida se parase, porque todo eso era lo único en que podía pensar. Cameron A. 2002, el lugar más bonito del mundo. Sería muy lindo que leyeran ese libro, es muy bello. Ya, aquí tienen que ir respondiendo las preguntas. Ya dice 1. ¿Quién cuenta la historia? ¿Ven lo que hablamos delante? Narrador, ¿qué tipo de era? ¿Quién era? ¿Quién narraba la historia? Y ahí ustedes ponen. El niño, la abuela, un narrador externo, alguien. 2. ¿Qué tipo de persona? Esta pregunta, como hay espacio aquí en el libro, pueden responderlas en el libro. Dice 2. ¿Qué tipo de personaje es? Y luego justifica. Entonces, aquí en el cuadrito, usted va a marcar qué tipo de personaje era el niño. Principal, secundario. Principal. Ya, entonces marcan esa y ponen por qué. ¿Por qué? ¿De quién se estaba contando la historia? Se la soplé. Ahí ustedes la responden completa. Después dice 3. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? O sea, al inicio del cuento. ¿Qué problema tenía el niño? Que ir a la escuela, pero no sabía si ir o no, por temor a que su abuela no lo quisiera. Y te justifique más. Dice 4. ¿Qué hace para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y 2 acciones que lo llevó a cabo para lograrlo. Entonces, aquí en este cuadro ustedes van a responder propósito del niño y las acciones. ¿Qué hizo? 1, 2. ¿Ya? Después dice, infiere una característica física y 2 características psicológicas del niño. Justifica con descripciones y acciones. Características físicas. ¿Cómo era el niño? Ahí está en la foto, miren. Su piel, su pelo, bajito, alto. Ahí está igual, miren. Ya, entonces la física, la descripción física es como uno es por afuera, ¿ya? Y la psicológica es como es la persona por dentro. Si es buena, si es mala, si es creativa, si es loca, como la profesora a veces creativa igual. Seguimos con la psicológica, si es inteligente, si era pensador, crítico, todas esas cosas. Y tienen que anotar, aquí mismo dice parte del texto que lo demuestra. Y ustedes ponen pueden poner por párrafo. Párrafo 1, 2, 3, 4. Vayan separando los párrafos y dicen, está en el párrafo 5, está en el párrafo 6. ¿Ya? Eso les va a servir mucho para identificarlos. Después dice, 6. ¿Qué opinas de la abuela? ¿Que la abuela no envía al niño a la escuela? ¿Qué opinamos de la abuela? ¿Cómo será? Eso me lo responden en el cuaderno porque no hay espacio aquí. ¿Ya? ¿Qué opinan de la abuela? ¿Que no envía al niño a la escuela? ¿Será egoísta? ¿Estará bien? ¿No es una necesidad enviar a los niños a la escuela? ¿O es una necesidad? ¿Y por qué? Ahí ustedes respondan porque acuérdense, respuestas largas, no cortitas. Dice, conversa sobre el tema con un grupo, completa el esquema y luego prepara tu intervención. Ya, eso no lo hagan. Respondan, pueden hablarlo con quien tengan en su casa. Si quieren me lo escriben también aquí en el video. ¿Ya? Ese cuadrito no lo hagan porque es una intervención grupal. Okidoki. Después dice trabajar página 44-45.
escuchen y observen el video del link, otro video del cuento. Ya, a ver, estoy en el cronograma, ahí. Y hay otro video. Vamos a copiar el link. Lo copiamos. Nos vamos de nuevo a San YouTube. Pegamos, damos Enter. Y sale eso. Hola, te invito a conocer las características del cuento. Los cuentos son relatos breves que sirven para divertirnos. Ahí yo les adjunté otra descripción de los cuentos, porque enseguida ustedes me tienen que hacer esta tareita que es evaluada, que les dije en un principio. Que miren, yo les adjunté la lista de cotejo, que es lo que yo les pido a ustedes que tengan en su cuentito. Usar letra legible. ¿Qué es letra legible? Que yo pueda leerla y entenderla, ¿ya? Dice, usa las fichas número 2 y 3. Las fichas número 2 y 3 son estas. Ficha número 1 y 2. Uy, no era 2 y 3, era 1 y 2. Me equivoqué. ¿Ya? Pero esas son las fichas que yo se las adjunté en sus guías. ¿Se ve? La pantalla estaba muy oscura. Ahí se ve. ¿No? ¿No se ve? Ahí me duelen los ojos. Por eso lo uso oscura. Porque me duelen los ojitos. Ya. Entonces dice, el trabajo es enviado en la fecha establecida. Eso se los voy a perdonar. Porque este trabajito espero que llegue de vuelta de vacaciones de invierno. ¿Ya? Ya tienen 2 semanas para hacer el trabajo. Ya, mis chiquitines, así que con toda la calma, con toda su creatividad, porque yo sé que tengo niños muy inteligentes, muy creativos, que pueden escribir cosas maravillosas y hacer cuentos hermosos. Entonces, tienen 2 semanas para hacerlo y a vuelta de vacaciones me lo entregan. Después dice, el cuento es creativo y propio del alumno, no es una copia. Después dice, el cuento presenta un inicio, un desarrollo y final, y todo eso necesitan tener y se van a sacar un lindo 7. Ya, ¿qué van a hacer en la ficha número 1? Escribo un cuento. Ideas para mi cuento. Primero van a llenar esta ficha y van a ir completando para realizar su cuento. Tema. ¿Qué se me ocurre hacer en mi cuento? Voy a hacer un cuento sobre los perritos. Entonces, tema, los perritos. Después, personaje. El perro Chocolo. El perro... Ay, ¿cómo se llama? Firulais. Y así. Puedo poner hartos personajes según mi cuento. Ambiente. El ambiente físico va a ser en la calle porque eran perros callejeros y en la casa porque después lo adoptan. ¡Oh, qué lindo! Y en ambiente psicológico puede ser de pena porque vivían en la calle. Yo le estoy haciendo un ejemplo, ideas, ¿ya? Y otro tipo de ambiente era de amor porque después volvían a casas. Los adoptaban. Dice en la nubecita, dice, imagina y anota todos los elementos que consideres importantes para tu relato. Entonces vamos a hacer ese primero, ese bosquejo. Y después dice, planifico mi texto. Aquí si ustedes quieren pueden hacer el cuento en su cuaderno y después lo pasan a la hojita esa. Si no tienen para imprimir, me lo hacen solo en el cuaderno. Ya, y me lo entregan ordenadito, le mandan fotito. Ya, planifico mi texto. Situación inicial. Se presenta la parte inicial de la historia y todos sus personajes. Yo se los puse entre paréntesis explicándoles cada momento. Lo que está ahí, en estos 3 espacios, en estos 3 cuadrados, ahí, ¿se dieron cuenta? Es el inicio, el desarrollo y el final, o desenlace. Son los 3 momentos de la lectura. ¡Ay! Se subió. ¿Ya? Entonces, inicio, ¿qué pasó en el inicio del cuento? Después en el desarrollo se presenta él o los problemas de la historia y los hechos más importantes. Y en el desenlace final corresponde al final de la historia y donde se soluciona el problema. Es como que si ustedes me fueran relatando el texto, su cuento tal cual. Pero ahora vamos a tener la noción y la idea, vamos a ser conscientes de que tengo un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ok? Y va a estar, pero aseguradísimo, su muy buena nota. Un 7, un 6, un 5 hacia arriba. Y yo sé que van a haber muchas buenas notas. Así que eso es con su cuentito, ¿ya? Cualquier duda, no duden, duden en hacérmelas, escribirme.
hablar a la delegada, lo que ustedes necesiten. ¿Ya, chicos? Así que les dejo besos, los extraño un montón de montones, y los saluda su unicornia profesora. Besitos a todos. Hace frío, por eso ando con mi pijama de unicornia. Besito, los amo un montón, los extraño, cuídense, quédense en su casita, que los quiero ver a todos de vuelta, y a sus familias, sus papitos, abuelos, tíos, todos. Ya, que no les pase nada, cuídense, los quiero mucho, Señor los bendiga, adiós, nos vemos.